Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento de análisis en tiempo real. Vamos a revisar lo que sucedió en la semana del 10 al 14 de enero con la idea de que les genere a ustedes valor agregado el análisis que hicimos y lo que alcanzamos a ver en temas de operaciones y demás. Eh, Vamos a utilizar este formato en el cual en el lado izquierdo voy a estar presentando nuestro canal de Telegram y en el lado derecho simple y llanamente hicimos una tabla de lo más relevante de lo que alcanzamos a ver durante la semana. Obviamente no todo lo que estamos viendo somos capaces de ponerlo en tiempo real en el canal de Telegram, pero estamos tratando de poner el contenido más relevante que tenemos y que estamos revisando en tiempo real. Entonces, antes de iniciar, obviamente recordarles que esto simple y llanamente es una opinión basada en la experiencia de Web Alliance y que por favor no tomen como recomendación de inversión específica. Entonces, iniciemos básicamente con el lunes 10 de enero. Este diagrama está dividido entre lo que vimos de análisis y lo que vimos básicamente de operación. Entonces fíjense que vamos a revisar unos análisis que hicimos el lunes y el lunes bajo la metodología específica que estamos mostrando para el canal de Telegram no tuvimos operaciones puntuales. No quiere decir que no tengamos, sino que simple y llanamente no podemos estar mostrando todo lo que tenemos porque no damos abasto básicamente. Entonces miren. Aquí básicamente lo más importante es revisar lo que venía sucediendo en el Nasdaq, ¿verdad? Y en el Nasdaq tenemos pintadas estas zonas estamos esperando que sea básicamente, o que el activo está en compras y estamos esperando única y exclusivamente que el activo llegue a las zonas de volumen relevante que tenemos, que son estos que ustedes ven acá, y de esa manera buscar compras cuando el activo obviamente se acerque a esas zonas, tan sencillo como eso. Entonces, si ustedes ven acá, esa zona que estaba pintada, aquí ya yendo digamos que de temporalidades grandes a temporalidades pequeñas, tenemos la gráfica de 2 minutos. Fíjense la relevancia de estas zonas. Esto que rebote tan en el palo no es, lo van a ver ustedes frecuentemente y eso sucede simple y llanamente porque la zona es donde está parado el volumen relevante o el volumen institucional y ellos salen a defender esa zona. Entonces estos rebotes son bastante comunes y a veces se dan al tick, como lo van a ver ustedes en varios ejemplos. Entonces aquí lo importante de que revisemos es que fíjense que los números de 15.360 o casi que 15.365 en el Nasdaq a 15.420, estamos hablando de más o menos 60 puntos básicos, 60 puntos completos, perdón, en el Nasdaq, y el contrato futuro, que es lo que estamos mirando, se parte en cada punto en 4 partes. Entonces realmente estamos hablando de más o menos 240 puntos básicos en este rebote. Esos son rebotes muy importantes. Ya con esto hace uno el día completamente. Pero bueno, quería mostrarles simple y llanamente ese rebote, que es lo que está mostrando acá. Y obviamente, como todos los índices están correlacionados, estamos diciendo que el Dow atraviesa la zona. Fíjense que el Dow también llega a nuestra zona, la zona del Dow. Y aunque estamos en procesos de acumulación, ¿verdad? Como ustedes lo ven en los puntos verdes de las temporalidades pequeñas, fíjense que estos puntos se dan y la idea de estos puntos es que el mercado nos confirme que se quiere situar por encima de estos puntos. Y aunque sale el proceso de acumulación y ustedes lo están viendo, el mercado va cayendo y eso es como acumulan los grandes capitales, a la baja. De cualquier manera atraviesa nuestra zona sin darnos señal de que hubiéramos podido hacer alguna operación cuando el precio se hubiera ubicado por encima. Fíjense que nunca se ubicó por encima o nunca rebotó nuestra zona y se ubicó por encima para haber podido tomar una operación, ¿cierto? Si vamos más hacia abajo, obviamente, ¿qué vemos? Esta es la misma gráfica que les acabo de mostrar con el rebote. El primer rebote en el Nasdaq se da, ¿verdad? Y estamos buscando un proceso de acumulación cerca de nuestra zona. Fíjense que acá el mercado escasamente pasa por encima, vuelve y se ubica por debajo del punto. Y acá, fíjense que hace una maniobra en la cual básicamente deja a todo el mundo comprado o incita compras, pero definitivamente TRAT se mete dentro de la zona y no nos da un proceso de acumulación o un punto sobre el cual podamos hacer algún tipo de compra y congestión de riesgo definido. Y además nos muestra una rotación. Fíjense que empiezan a salir puntos rojos y la casilla de compras se vuelve casilla de ventas. Entonces no podemos hacer compras, queda invalidada nuestra zona. Pero entonces es cuestión de paciencia, llega a la zona,
miramos cómo gestionamos riesgo, existe rotación a venta, no se da y simple y llanamente atraviesa la zona. ¿Listo? Lo último relevante vale la pena mencionar este día fue lo que mencionamos del tema del shakeout. Esta es la gráfica diaria del Nasdaq. Y aunque tenemos digamos que este rectángulo pintado que va de 16.400 a 15.400 casi, ¿cierto? Que son 1000 puntos, o sea, 4000 puntos básicos realmente. Esto es una zona demasiado amplia, pero fíjense que en digamos que no, aunque es difícil llamarlo un lateral, pero realmente está manejándose dentro de esta zona. ¿Y por qué lo podemos decir con tranquilidad? Porque fíjense que en estos techos, ¿cierto? Son muy relevantes, son casi el mismo nivel. Y esta maniobra de haber tratado de romper por encima incita a las compras, ¿verdad? Pero fíjense qué sucede. Rompe por encima y va y trata de coger la parte, digamos que baja de la estructura. Eso es básicamente una maniobra en un rango de volatilidad, digamos que en un rango de precios inmenso, ¿cierto? En temporalidades diarias. Pero lo más importante además es que una vez va a tocar o a tratar de, digamos que de testear estas zonas de abajo, fíjense que rompe rompe dos estructuras hacia abajo, inclusive con esta maniobra rompe esta estructura que está acá, ¿cierto? Pero lo relevante de esta estructura no es que rompa por debajo de este mínimo, es que esta estructura es casi que este movimiento que ustedes ven acá, es el movimiento que rompió estos techos de septiembre. Aquí realmente es donde empieza este movimiento y es capaz de romper este techo y este techo, ¿verdad? Entonces, esa es la relevancia, que va y trata de tocar los mínimos de esto para ver qué hay acá, básicamente qué órdenes existen y básicamente sale disparado, ¿verdad? Sale disparado, ¿por qué? Porque fíjense que el mercado termina el día en el mismo, o digamos que no en el mismo nivel, pero sí, básicamente por encima de donde arrancó y dentro de la zona de congestión. Entonces esto es una maniobra de shakeout en donde en teoría deberíamos ir a ver que van y cogen todos estos mínimos haciendo el análisis del impulso, y esto obviamente es una maniobra alcista, básicamente, o de tendencia alcista, o de actividad alcista más o menos. Entonces, bueno, básicamente eso vimos el lunes. Rápidamente sigamos hacia el martes. Aquí les voy a mostrar lo que dice aquí, que es zona de Bitcoin. Esta es la zona de Bitcoin. Esto es lo que estamos viendo en la zona de Bitcoin. Ustedes se van a acostumbrar a que yo les mencione las mismas cosas, pero las mismas cosas suceden todos los días en el mercado. Fíjense que estamos en un proceso de acumulación, ¿verdad? ¿Por qué sabemos? Pues porque tenemos la casilla verde y obviamente tenemos los puntos verdes. Pero fíjense lo que sucede aquí con esta maniobra. Si ustedes se ponen a ver acá, ¿qué sucede? Rompen hacia arriba, rompen todos estos máximos y después van a coger todos estos mínimos, que es lo que hace acá. Cuando cogen estos mínimos, esta es la misma maniobra que ustedes vieron en el Nasdaq. El problema de estas maniobras es que uno no tiene un riesgo definido para coger unas operaciones en largo o compras, ¿verdad? Porque es demasiado amplio el margen. Fíjense que esta maniobra la hicieron de 41.000 a 39.500 en el Bitcoin. Después de la maniobra, ¿qué sucede? Paciencia, y empezamos a ver que existe otra vez un proceso de acumulación después de esta manipulación. Entonces, una vez se ven todos estos puntos y el mercado nos confirma que está por encima de estos puntos, pintamos nuestra zona, ¿verdad? Y una vez pintamos nuestra zona, estamos esperando aquí en el corto plazo ver qué actividad existe para ver si podemos tomar la compra, que eso es básicamente lo que estábamos viendo. Esta gráfica que ustedes ven acá es la gráfica de un minuto del Bitcoin, y esta entrada es la entrada que ustedes vieron en el largo plazo. ¿Qué sucede? Fíjense que viene el proceso de acumulación en un minuto, ya se está registrando acá, viene desde aquí atrás, pero el punto más cercano dentro de la zona es este. El mercado nos confirma que está por encima, baja, toca este nivel y fíjense que del punto a aquí ya existe con esta maniobra hacia el alza. Estas casillas es básicamente las potenciales utilidades o el riesgo a favor que el mercado les está dando la razón. Es decir, si ustedes hubieran comprado acá, riesgo a favor es una vez, dos veces, tres veces, y obviamente el riesgo en contra, que sería digamos casi que el stop, es lo que ustedes estarían asumiendo. En este caso el mercado rebota una vez y sube, y vamos uno a uno en riesgo ya. Tienen que haber hecho algún tipo de gestión. Sin embargo, les quiero mencionar algo. Cuando los activos son tan volátiles como el Bitcoin, las temporalidades pequeñas generan mucho riesgo de gestión porque es demasiado rápido la gestión que tendríamos que hacer. Entonces, en este caso, aunque les quisimos mostrar esta gráfica, la realidad es que es muy rápido cómo se desarrolla el mercado para que uno mentalmente pueda actuar de manera correcta. ¿Qué más vemos acá? Acá vemos que
el Bitcoin, fíjense que estamos ya en gráficas de 3 minutos. Aquí esta gráfica es bien interesante porque fuera de que entra dentro de nuestra zona y ustedes ven ya que sale el punto de acumulación y hubieran podido tratar de hacer una compra sobre este rango y ya hubiera caminado una, dos y tres veces, parte de lo importante o de la narrativa que se puede lograr a crear con estas herramientas es la siguiente. Fíjense que sabemos que esta zona es nuestra zona de largo plazo, ¿verdad? Eso lo sabemos y en nuestra zona de soporte de largo plazo. Entonces estamos esperando que el mercado baje y tenga alguna reacción importante, y lo que estamos viendo acá es que estamos en un proceso, aquí está cambiando de distribución, acumulación, distribución, pero fíjense que aquí hay un proceso de distribución y deja estos máximos. Entonces aquí, si el mercado va bajando, aquí deben haber ventas en esta bajada y aquí hay stops sobre estas ventas. ¿Qué pasa? Hay una rotación y compras, entonces en esta subida deben haber stops de esta subida. Fíjense lo que hace el mercado, rota de compra a venta o de acumulación a distribución, se lleva estos máximos acá con esta maniobra y después va a llevarse estos mínimos con esta misma maniobra. Y fuera de eso empieza a generar un proceso de distribución o venta hacia la zona nuestra, hacia la zona de soporte de largo plazo. Es como si estuvieran queriendo inducir ventas contra la zona de largo plazo. ¿Qué sucede? Pues que contra esta zona existe un rebote, pero fíjense que en este momento se genera un cambio de actividad, y si realmente está sucediendo lo que estamos pensando, que es básicamente que están dejando inducidos en ventas a todas las personas desde acá hasta acá, que hay una rotación, pues en el momento en que empiece a haber una compra acá o una acumulación, deberíamos coger este máximo, ¿cierto? Como objetivo mínimo de este movimiento. ¿Por qué? Porque la idea es, ya dejé a todo el mundo en venta, ahora los voy a coger en contravía, ¿cierto? Y luego serían los stops de acá, que están por encima de todas estas estructuras, son los objetivos que se van dando. Entonces, objetivo es este, objetivo es este, perdón, objetivo es este y objetivo es este. ¿Qué sucede con esa maniobra? Pues ustedes ya se dieron cuenta qué sucede con esa maniobra. El mercado sube en una primera instancia, nos da varias veces el riesgo que hubiéramos asumido, pero después vuelve, y fíjense que una vez nos confirma por encima de este punto que se está gestionando, vuelve y toca el mismo nivel, ¿cierto? Y se hubiera podido generar la misma compra, en la cual hubiéramos visto 1, 2, 3 y 4 y varias veces más el riesgo, como ustedes lo ven acá. Entonces fíjense que aquí hay 5 veces el riesgo, pero pues el mercado rompe, y el mercado, desde que vimos esta maniobra contra la zona de soporte en el Bitcoin, no ha dejado de subir. Obviamente alcanzó los objetivos que tenemos acá. Entonces eso es lo que les queríamos mostrar con el tema del Bitcoin acá, y esa es la operación del Bitcoin sobre la zona. Ahora, también les estamos mencionando algo sobre el petróleo, que es esto, que fue bien interesante. Esta gráfica de días en el petróleo, ustedes, es bastante amplia, obviamente, y estamos hablando de que estamos usando unos niveles que se dieron entre noviembre y diciembre del año pasado para hacer este análisis o esta hipótesis que estamos mencionando. ¿Y cuál es la hipótesis? Pues ustedes ya se darán cuenta cuál es la hipótesis. Fíjense que para efectos del 11 de enero, que es el día que estamos revisando, veníamos varios días en el petróleo en caída, ¿verdad? Pero este techo y este techo son demasiado perfectos como para no pensar que están tratando de que la gente quede vendida en estos días. ¿Cómo podemos, digamos, que mencionar esto o pensar en esta hipótesis? Porque sabemos que la operación real de lo que están haciendo es compras. Estamos ante un proceso de acumulación, como ustedes lo ven acá con estos puntos que están saliendo. Si estamos en un proceso de acumulación y ustedes ven esto y dejan estos máximos tan perfectos, aquí obviamente por encima de estos máximos, con esta caída se genera inducción de ventas, y con estos 2 días se genera inducción de ventas. Entonces, pues obviamente la narrativa sería que debe ir a tratar de coger este objetivo y romperlo, pero eso solo lo puede uno pensar si está consciente o si está pensando que realmente aquí hay un proceso de acumulación. Entonces fíjense que existe un proceso de acumulación y este es el objetivo. ¿Qué sucede? Pues obviamente lo que sucede fue que cantamos esto y al rato, no pensamos que se fuera a dar tan rápido, pero al rato estábamos viendo que ya en la gráfica de día estaba alcanzando el objetivo y muy seguramente iba a seguir por estos objetivos, cosa que se dio. Y esto puede uno entenderlo como inducción de ventas. ¿Para qué hacer estos análisis? Porque ustedes tienen que tener una idea de lo que quieren ver en el mercado y una opinión clara de lo que quieren ver en el mercado para poder tratar de tomar unas operaciones. Uno sí debe tener una opinión frente al mercado, aunque le digan lo contrario, porque si no, entonces no va a tener la confianza suficiente para realizar las operaciones.
Listo, eso es básicamente lo que queríamos mostrarle del martes. Esto que es lo del euro, 3 minutos sobrepasa la zona. Aquí teníamos al principio del día una zona en el euro, que se las voy a mencionar, este es euro, listo. Teníamos esta zona, ¿sí lo ven? Esta zona en el largo plazo, ya había hecho un rechazo ahí, y en 3 minutos miren lo que sucede. Cuando llega a nuestra zona, tenemos la gráfica de 3 minutos y primero estábamos esperando, este es el rechazo que les mostré, pero en 3 minutos, aunque este rechazo obviamente se da a las 4 de la mañana y funciona muy bien, fíjense, funciona muy bien y estamos en proceso de distribución. ¿Qué sucede con la gráfica de 3 minutos? Que empezamos en un proceso de compras. Entonces, mientras yo esté en compras, pues no puedo esperar a llegar a la zona y generar una venta, ¿verdad? Pero aunque tenemos una rotación y se empiezan a generar estos niveles, fíjense que falta la confirmación, que es que quiero ver que el mercado pase por debajo de estos niveles, porque esto puede seguir derecho, obviamente. Entonces, si ellos no van a sostener estos niveles, nosotros no deberíamos estar operando. Cuando hablo de ellos es del volumen relevante. Entonces, bueno, ya llegando al miércoles, que es el 12 básicamente, enero del 12, entonces hay una zona del euro que vale la pena mencionar, que es esta es libra, este es el euro. Listo, la misma zona del euro la de aquí arriba, básicamente que les estábamos mostrando, este es el euro, sí. Listo. Y en 5 minutos, ¿dónde está la gráfica de 5 minutos? Que esto es importante, que esta es la zona que les estoy mostrando. Fíjense la rotación en 5 minutos que se da. Ya viene funcionando la zona, pero antes de los datos de inflación, que creo que fueron los de inflación que salieron el miércoles a las 8:30, miren lo que sucede con el euro. Estábamos en ventas y entra a un proceso de acumulación o rotación a compras. ¿Cómo lo sé? La casilla cambia y empiezan a dejar de existir puntos rojos. Entonces yo tengo que invalidar mis ventas contra esta zona y efectivamente, aunque trata de inducir a la gente a las ventas, fíjense la maniobra que hace y rompe al alza obviamente la zona. Entonces eso no solo nos salva de la operación, sino que definitivamente entendemos qué es lo que están tratando de hacer. Invalidadas las ventas. Perfecto, eso es. Ahora, si ustedes estábamos mirando y si ustedes veían el euro ya un poquito más largo plazo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando? Pues fíjense que aquí hay un techo, aquí hay otro techo, aquí hay otro techo y otro techo, y estamos dentro de un lateral. Y ustedes ya, obviamente, como un disco rayado, ya entienden básicamente qué está sucediendo aquí. Aquí existe liquidez. Y eso es lo que estaban tratando de hacer, aprovechando el dato de inflación y rompieron esos techos. Entonces, pues era muy riesgosa la operación que estábamos mirando. Lo último a mencionar el miércoles es el Bitcoin. Acuérdense que habíamos hecho y habíamos visto un proceso de acumulación en 60 minutos y fíjense cómo termina el día después de este shakeout básicamente que se da acá. Existe un punto y un punto de acumulación en gráficas diarias, y el momento en el cual el mercado pase por encima de este punto en diarias y se devuelva, pues mientras que nos confirme eso va a estar sostenido al alza, y eso es lo que queríamos mostrarles con esta acumulación básicamente. Entonces, mientras que estemos por encima de 42.200, 42.300, perdón, que es más o menos este nivel, pues deberíamos esperar fortaleza. Entonces fíjense cómo se va como organizando básicamente todo el marco de tiempo. Primero 60 minutos y después el día. Entonces la confirmación queda después de esto. El miércoles no tuvimos operación. Fíjense que esto es de paciencia, obviamente únicamente sobre esta metodología. ¿Qué vimos para el jueves? El jueves está la zona del DAO que vale la pena que se las muestre, que es esta zona, ¿cierto? No, perdón, este es el Nasdaq, básicamente es esta, que estábamos viendo que teníamos esta zona, y si rompía esta zona, pues teníamos estas zonas a la baja, ¿verdad? Entonces esta zona es la primera zona y es una zona pequeña. ¿Qué vimos en esta zona? Aquí hay un errorcito. Libra, nueva zona. La libra. Esto es importante. Fíjense que lo primero que vimos en la libra es que no había zona iniciando el día, pero después resulta que la libra nos da una nueva zona con un nuevo proceso de distribución en gráficas de 60 minutos que ustedes lo ven acá. Apenas lo vimos, marcamos la zona. Listo. ¿Qué pasa con el DAO? Donde se generan las operaciones, fíjense. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y es lo mismo que les he mencionado anteriormente. Estamos en un proceso de acumulación y pasamos a un proceso de distribución. Extrañamente, pasamos un proceso de distribución y hay una caída hacia la zona que queremos, zona de soporte de largo plazo. Hay una rotación, ¿cierto?
y existen los puntos de acumulación sobre los cuales podemos tomar las operaciones. Fíjense que acá el mercado está por encima, cae, rebota y ya hubiéramos tenido 1 a 1 riesgo versus lo que ustedes hubieran podido ver. ¿Qué sucede adicionalmente? Y esto es lo que voy a seguir con el dado acá. Miren lo que pasa. La primera operación se devuelve, puede haber sido break-even, ustedes tienen que ajustar stop, cualquier cosa lo hubieran podido tomar y esa ya va casi que hacia 2 veces. Y aquí hacemos la misma, y esto lo posteamos en el canal de Telegram, y aquí hacemos básicamente la misma, digamos que hipótesis que les venía mencionando. Si realmente hay digamos que un proceso de distribución contra la zona de largo plazo, de soporte de largo plazo, de pronto esto vuelve y juega, es básicamente lograr un proceso de inducción de ventas en donde todo el mundo queda vendido, y si eso es así, ir y romper estos máximos contra los stops de toda esta estructura. Entonces, digamos que esa es la hipótesis que formulamos, y entonces tendríamos que ver que el mercado llega, hay una rotación a compras, compramos y estos son los objetivos de esas operaciones. Sin embargo, aquí ya vamos 1 vez riesgo y 2 veces riesgo, y ya vamos a llegar a 2 veces riesgo. ¿Qué sucede? Que esto fue lo que sucedió. Llegamos a 2 veces riesgo en la operación, es una operación ganadora, vuelve y se devuelve, ¿cierto? Y hay una tercera operación, y como dicen, la tercera es la vencida, pero en este punto realmente la tercera es un stop, porque fíjense que el mercado sube, llega, compra, y con riesgo de pequeño y definido nos estopea y definitivamente invalida la zona. Entonces, esta hipótesis no siempre funciona, pero es algo que ustedes tienen que meter dentro de la narrativa para ir pensando qué es lo que el mercado puede hacer. Funcionó en el Bitcoin como se los mostramos, aquí en el DAO definitivamente contra esta zona no funcionó. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero contra esta zona no funcionó, y por eso estábamos tan, digamos que empecinados en hacer operaciones de compra contra esta zona. Listo, eso es básicamente lo que queríamos mostrarles de ese día. La libra, devolvámonos a la libra. ¿Qué pasó con la libra, con la zona que se creó? Fíjense que esta zona se crea y la libra empieza a mostrar sus procesos de distribución y sus procesos hacia abajo, respeta la zona, y aquí estuvo difícil haber cogido la operación porque varias veces cuando empezó a estar por debajo de los niveles era difícil que se devolviera, escasamente lo toca y baja, pero realmente funcionó perfectamente la zona, se generó el proceso de distribución en corto plazo y la consecuente caída. Listo. Aquí están ya entonces terminando el jueves, y para el viernes, que es ya básicamente el 14, ¿qué tenemos para el 14? La zona del Nasdaq, que es importante mencionarlo porque esta zona del Nasdaq, teníamos unas zonas que se invalidaron los primeros días de la semana, y fíjense que teníamos pintada esta zona de abajo, y esta es la zona que va a ir a tocar ahora, como lo vamos a ver. Esto hay que tener paciencia, y ustedes me dirán entonces, si ustedes sabían que esta era la zona en la que iba a rebotar desde el inicio de la semana, ¿por qué no hacen ventas desde acá hasta acá? Primero, nadie las coge todas. Segundo, la realidad es que según lo que estamos mostrando de la metodología digamos que en temporalidades grandes, no está en ventas, está en compras. Entonces es contraintuitivo y es difícil realizar esas operaciones en venta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que definitivamente estamos esperando que llegue a esta zona y que podamos realizar las operaciones de compra. Eso en cuanto a eso. ¿Qué sucede con el Nasdaq acá? Pues básicamente ustedes se van a dar cuenta que no, esta no es la del Nasdaq. Listo. Primero que todo, el Nasdaq llega a nuestra zona, y lo mismo que sucede en otras operaciones que ya no recuerdo cuáles fueron, fíjense que a veces toca la zona y sale disparado. Volvemos a lo mismo, 15.360 a 14.000 son 15.320 a 15.400, perdón, son 80 puntos básicos por 4, son 320 puntos básicos en estos movimientos. Empiezan a salir los niveles de operación, digamos, o los niveles de acumulación, y hubiéramos podido generar compras sobre estos niveles. Lo único que realmente no nos gustaba era que estaba un poquito separado de la zona, y entonces en ese entendido tendríamos que haber generado un stop un poco más grande de lo que queríamos, y por eso no les pintamos a ustedes el tema de la operación acá. Sin embargo, fíjense que este punto es este mismo nivel básicamente, ¿verdad? Entonces alcanzó a bajar alcanzó a bajar a estos niveles en la gráfica de 3 minutos, se genera la operación, se hubiera podido generar la operación. Si ustedes quieren coger estas operaciones por miedo de que se les vaya, pues simple y llanamente bajar el volumen de la operación para tener un stop más controlado. Y esto es lo que sucede. Pues básicamente lo que sucede es lo que ustedes ya saben que sucede, que es, llega acá,
y se dispara. Fíjense que esta misma hipótesis, que también la mencionamos, que fue la que no funcionó en el DAO contra la zona de venta, funcionó perfectamente en el Bitcoin y funcionó perfectamente durante la semana en el Nasdaq. Entonces, rotación a venta, tenemos todas estas ventas, entonces esta caída tenemos que entender que es una inducción de ventas de este proceso, ¿cierto? A la gente a que piense que va para abajo. Mientras que va para abajo, los grandes capitales están comprando hacia abajo, ¿verdad? Porque hay una rotación a compra, fíjense. Cuando llega acá, ellos están comprados y nosotros estamos vendidos. ¿Qué sucede? Pues que si estamos vendidos en toda esta estructura, nuestros stops naturales estarán seguramente en, pues obviamente no solo acá, sino acá, acá, en toda esta subida, y el objetivo de ellos es definitivamente ese nivel. ¿Qué sucede? Pues con todas las noticias que salieron el viernes, aprovechan y hacen este movimiento completamente parabólico a coger nuestros stops. ¿Cómo funciona la zona? Funciona perfecto, pero lo importante es coger todos esos pedazos del rompecabezas y ustedes empezar a montar una narrativa sobre lo que puede suceder contra esa zona. Entonces fíjense que pues realmente esto es lo único, casi que lo último que les queríamos mostrar, pero es la forma de mostrar una narrativa, de mostrar esa narrativa. La operación de la libra es simple y llanamente sobre la zona de la libra, que habíamos visto, libra, que se había formado acá, entre el 13 y el 14 de enero, ustedes aquí la ven, y esta operación es una operación que se da obviamente en un horario de las 4 de la mañana, sesión de Europa, pero fíjense que venimos en un proceso de acumulación, lo mismo, dejan acumulada la gente contra la zona, rotan a ventas y una vez se generan estos puntos, que esto estuvo más fácil de coger, hacia entre 3, 4 y 5 de la mañana se generan las ventas sobre niveles del 1.37, 32, 35 y esto siguió cayendo todo el día hacia niveles del 1.3690, 3685 si no estoy mal. Entonces pues ese es el resumen de la semana. Este primer video nos quedó un poquito largo, esperamos hacerlo un poco más corto la próxima vez. Pero la idea es hacer este seguimiento para que ustedes entiendan un poco más qué es lo que estamos pensando cuando estamos subiendo esta información en tiempo real en el canal de Telegram. Entonces, habiendo terminado esto, espero que les haya generado valor agregado y si es así, por favor, les recomendamos cualquier recomendación que le puedan hacer a las personas que les interese y síganos obviamente en el canal de YouTube y en el canal de Telegram. Les agradezco, nos vemos en el próximo video.